Buenos días. Siguiendo nuestro recorrido, la última semana de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, en la Semana Santa, queremos revisar lo que pasó hoy, martes. Martes nos queda registrado en el Evangelio también de Mateo, que luego de la purificación del templo que había ocurrido el lunes, buscaban la manera de sorprenderle. Él había acabado con los negocios corruptos que manejaban los sacerdotes y ellos buscaban sorprenderle en alguna manera. Sabe que cuando vamos a hacer lo correcto y establecer medidas en nuestra vida, en nuestra familia, vamos a tener oposición. Eso no va a ser sencillo. Necesitamos convicción, fortaleza a la autoridad que viene del cielo y sobre todo tener bien claro cuál es nuestra meta y a dónde nuestra mirada. El Señor Jesucristo, cuando entró a Jerusalén, afirmó su rostro sabiendo a dónde iba y sabiendo cuál era su meta. Su meta era la cruz. Él había manifestado gran poder al resucitar a Lázaro. Eso hizo que la gente lo acompañara a entrar triunfante a Jerusalén y tuviera el respaldo, el apoyo. Algunos lo miraban como el Mesías, otros como el rey, otros lo miraban como un gran maestro y otros como un profeta. Como quiera que fuera, tenía el respaldo del pueblo. Un respaldo que la clase religiosa había perdido a causa de su mal testimonio. Y eso nos debe dejar a nosotros también una gran lección. Uno pierde la autoridad de lo que dice cuando no vive de acuerdo a cómo obra. Cuando el enemigo está buscando destruirnos, va a utilizar nuestras fallas para que las personas que están a nuestro alrededor nos las echen en cara y nos digan que no tenemos autoridad para hacerlo. Entonces, el Señor ha entrado triunfalmente a Jerusalén. Ha ejercido con tremenda autoridad esto de irrumpir en el templo y sacar a los cambistas y todos aquellos que hacen negocios ilícitos dentro del templo. ¿Quiénes estaban atrás de todo eso? Los sacerdotes. No se han quedado tranquilos y van a buscar juzgar tres cosas juzgar tres cosas a Jesús, buscar momentos, sorprenderle en cualquier manera. Primero, dice el relato que objetaron su autoridad y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Interesante que dice en el verso 23 de Mateo 21, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Principales sacerdotes y ancianos del pueblo, las autoridades principales, los que habían sido seguramente afectados en esos negocios corruptos que hablaban mal de la fe de los judíos al entrar al templo. Ellos se acercan a Jesús, lejos de arrepentirse, lejos de reconocer aquello que la gente sabía como secreto a voces del gran negocio que manejaban en el templo a causa del deseo de orar de los gentiles. Se acercaron a él, se agruparon, están unidos, tienen muchas diferencias, pero tienen una consigna: destruir a Jesús, desviarlo de su camino, sorprenderle con alguna pregunta, sorprenderle y hallándole alguna respuesta que pudiera servir para desprestigiar a Jesús. La estrategia del enemigo no ha cambiado desde entonces, va a buscar de parte nuestra lo mismo, en que nuestros enemigos, los que se sientan afectados por nuestra manera de vivir o por las cosas que estamos implantando en nuestra casa, en el entorno del Señor nos ha dado, van a sentirse afectados y buscar de qué manera hacernos caer, buscar sorprenderle. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Fue la primera ataque que recibió el Señor fue respecto a su autoridad. ¿Sabe? Dice el verso 46, el último versículo del pasaje del 21 de ese día: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Qué bueno tener no la aprobación del pueblo, sino una autoridad que está respaldada por tus acciones y genera respeto. Lo que necesitamos, hermanos, como creyentes, es ganarnos el respeto de nuestros familiares, de nuestros amigos, no por congraciarnos con ellos, sino porque ellos ven que lo que decimos, eso hacemos. Eso es autoridad. Y cuando nuestra autoridad no puede ser objetada, entonces Satanás no tendrá oportunidad
de cómo echarnos manos con nuestros enemigos. Pero qué pena, qué lástima cuando nuestras acciones difieren mucho de las cosas que decimos. Qué lástima cuando decimos ser algo y actuamos de otra manera. Caemos en el mismo error de lo que vive esta generación, pensando una cosa y haciendo otra. La primera cosa, entonces, que utilizaron los enemigos del Señor y utiliza el enemigo para desviarnos del camino, habiendo Jesús afirmado su fe para entrar a Jerusalén a días de cumplir el propósito para el cual había venido, es tratar de objetar su autoridad. Necesitamos con urgencia depender de nuestro Señor para que cada día afirmemos nuestra fe y caminemos en ese camino que es Jesucristo, asidos de Él, para que nuestra vida sea una repercusión de nuestras creencias. Pero número 2, hay una segunda intento por desviar. Es una cuestión política. Mira, vamos a la siguiente escena de lo que ocurrió ese martes. Dice, la pregunta sobre el tributo. Se acercaron a Jesús y le preguntaron. Para tentarle. ¿Quiénes vinieron? Versículo 15 del 22. Entonces fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle, ¿no? Y enviaron discípulos de los herodianos. Fariseos, herodianos. ¿Sabe qué impresionante cómo todos ahora están unidos contra Jesús? Les tienen ellos una gran diferencia. Ellos tienen una diferencia en su manera de pensar. Están los fariseos que eran nacionalistas, ya estaban en contra del Imperio Romano. Estaban los herodianos, que sí de alguna manera miraban con simpatía a Roma y no tenían problemas con rebelarse. Sin embargo, están unidos en contra de Jesús y lo que están buscando es sorprenderle. Mi hermano y mi hermana, si tenemos claro cuál es nuestra meta, cuál es nuestra mirada es llegar a ser como Cristo. Nuestro camino es llegar al final de nuestros días, de nuestra vida, es manteniéndonos firmes en la convicción que hemos vivido. Pero este mundo va a buscar hacernos tropezar, desviar nuestro camino. La primera fue una objeción de autoridad espiritual. La segunda fue una cuestión política. Cuidado, iglesia, estamos en tiempos de elecciones. Podemos caer en el error de, oye, ¿tú por quién vas a votar? Oye, ¿y tú está bien? Bueno, a mí me parece que este de aquí, porque este es pro vida, o este ha dicho que va a dar esta ley evitando el aborto, o me parece que este otro está mejor. Hermanos, ejerzamos nuestra responsabilidad democrática, pero tengamos cuidado de poner nuestra esperanza en los hombres. Nosotros que somos del Señor, creemos de que salga quien salga, puede ser utilizado por el Señor. Cuidado, que nuestras preferencias no sean una oportunidad para caer o para dividir. Esto fue lo que fueron tratando de sorprender a Jesús, tratar de hacerle caer. ¿Estás a favor o en contra de los romanos? ¿Pagamos o no pagamos impuestos? Y lo dicen de una manera así con lisonjas, diciendo, Señor, tu maestro, tú lo sabes todo, tú que disciernes, ¿pagamos o no pagamos? ¿Sabe? Va a querer sorprender a Jesús por el tema político. Cuidado, iglesia, con la política. Cuidado, iglesia, que la política nos desvíe. No estoy diciendo que sea mala, tenemos que participar, pero esto no debe desviarnos de nuestra meta a lo cual hemos sido llamados. El Señor afirmó su rostro, tenía que ir a Jerusalén, va hacia la cruz, y este argumento podría generar como una revuelta en Jerusalén, para decir y publicar que Jesús, y publicar en los, diarios o en las redes sociales, Jesús levanta una revolución para no pagar impuestos y desviarlo de la cruz. Cuidado que nuestro mensaje, el mensaje que hemos recibido de parte de Dios, se convierta en tinte político. Cuidado, no son las leyes humanas las que evitarán que se apruebe o no una ley de aborto. Tenemos que ser la voz profética de Dios, de hablar de parte de Él, de anunciar qué es lo que pasará con una generación que insiste en creer que dar muerte a un inocente es una mejor
decisión nos hace una mejor sociedad. Cuidado que utilicemos la política para decir verdades que están por encima de todo gobierno. Esa fue la enseñanza del Señor Jesucristo. La verdad del Evangelio está por encima de los gobiernos. Él dijo, deme la boleta del tributo. ¿Por qué me tientan? ¿De quién es este rostro? Y todos respondieron, de César, de César. Interesante, ¿no? Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque Dios está por encima de todo. De César serán esas moneditas, de Dios es el oro y la plata, el mundo y los que en él habitan. Bendito sea su nombre. No perdamos la perspectiva de esto. Y finalmente, el tercer intento por hacerlo desviar es un argumento religioso teológico, de postura religiosa. Ahora aparecen en escena los saduceos. Todos quieren desviar a Jesús de su camino, todos quieren desviarnos de nuestro camino para que pensemos como ellos. Buscar la manera de desviarnos, sea autoridad espiritual, sea objetando nuestra posición respecto a nuestro pensamiento político para mezclarlo con las cosas de la Biblia. Cuidado. Y la tercera cosa tiene que ver con doctrina, pensamientos, posturas. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos, mezclados dentro del Sanedrín. Ahí estaban ellos unidos. No tenían muchas cosas en común. Los saduceos que no creían ni en los ángeles ni en la vida después de la muerte. Sin embargo, eran sacerdotes muchos de ellos. Fíjese qué tremendo. Pero están unidos en algo, en hacer caer a Jesús. Y le traen a Jesús el argumento de esta mujer que enviudó y se casó con el hermano y luego el hermano murió y se volvió a casar y se volvió a morir. Esta pregunta media tramposa para preguntarle que en el reino de los cielos, ¿quién será su esposo? ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Nos quieren hacer desviar del mensaje del Evangelio. Con preguntas teológicas, con preguntas de la evolución, de millones de años, de si existió o no una explosión inicial. Cuidado con desviar nuestra enseñanza con pensamientos de la ciencia. Cuidado con desviarnos en las cuestiones políticas. El Señor sabe responder y nos promete a nosotros qué responder si estamos en comunión con Él. Cuidado. Dependamos de Él para responder. Él respondió cuando le preguntaron en esa otra vida, en la vida eterna, ¿de quién será esposo de esta mujer que enviudó 7 veces? El Señor le dijo, ignoráis el poder de Dios, ignoráis las Escrituras. Y le muestra y le revela lo que ellas dicen, porque el Señor nos resucitará a cuerpos glorificados y seremos como ángeles que ni se casan ni darán casamiento. Mis hermanos, hay mucha gente que quiere hacernos caer. No están buscando la verdad, están buscando hacer tropezar la verdad. ¿Estamos para enseñar? Sí, no negamos la enseñanza. ¿Estamos para mostrar nuestra postura respecto a la situación política, elecciones? Sí, pero no las mezclamos con estas. La verdad está por encima de cualquier realidad política. Dios es el que pone y quita reyes, y quien quiera que suba podrá ser utilizado por mi Señor. Si la iglesia dobla rodillas, podrá ser utilizado para bendecir al Perú. No ponemos nuestra confianza sobre hombres, pero debemos ejercer con buena conciencia por quién votar. Vamos a las urnas, tenemos que elegir, ejercer ese derecho, pero por encima de eso sabemos que nuestra confianza está puesta en el Señor. Cuidado con desviarnos, cuidado con dejarnos sorprender. Dependamos de nuestro Señor cada día, y que este día martes el Señor Jesús en su camino a la cruz nos enseñe a estar firmes en Él. Esa noche Él habló de los acontecimientos futuros, Él habló de su segunda venida, Él habló sobre el destino de los malos, y esa tiene que ser nuestra mirada. Pronto viene el Señor Jesús a juzgar a vivos y a muertos, y tenemos que caminar hacia ese día de gloria en victoria, sin desviarnos del camino. Que el Señor le bendiga. Nos vemos mañana.